Qué bueno estar aquí, la verdad, siempre es un gusto. Y qué bueno, y además hoy todavía más, porque estoy aquí con mi esposa. Regularmente, ya saben, me acompaña cuando venimos por acá, y mis hijos también. Todas las veces anteriores no habíamos podido coincidir los cuatro, así que hoy es algo muy bueno poder estar aquí. Ok, bueno, les quiero pedir, por favor, vamos a aprovechar lo más que se pueda el tiempo y vamos a continuar con lo que ustedes están estudiando de Efesios. El día de hoy yo espero echarles a andar a las esposas, a los esposos, y a las esposas, a sus esposos, y así al revés, volteado, ¿no? ¿Sí está bien? El pasaje que vamos a leer, en mi opinión, es clave, es fundamental para que funcione adecuadamente el matrimonio, pero hay que verlo pues en el contexto en el que Pablo lo está enseñando. Es el contexto pues de la iglesia, y creo que aquí el apóstol Pablo pone una pauta para algo todavía mucho más profundo, más allá que solamente el matrimonio. Así entonces, acompáñenme por favor y vamos a el libro de Efesios que ustedes vienen estudiando, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Ahora, algo que les quiero animar también es esto que vamos a estudiar ahora, y lo que con toda seguridad han estudiado antes, y lo que van a estudiar la próxima semana o en las enseñanzas subsecuentes. Yo les animaría que ustedes lo pudieran como entender, abordar, tratar de comprender desde la perspectiva como fue escrita por el apóstol Pablo. Con la perspectiva, con la idea y con la apertura, me parece que seguramente tuvo que tener la iglesia en Éfeso cuando recibió esta carta del apóstol Pablo. Bueno, entonces aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de las relaciones familiares, está hablando de las esposas, está hablando de los hijos, pero hasta donde sabemos por el mismo apóstol Pablo, pues el apóstol Pablo, por lo menos aquí cuando lo escribió, no tenía una esposa, no tenía una familia, no tenía hijos. Pero escribe acerca de la familia, acerca de las esposas y acerca de los hijos. ¿Sí estamos? Y con toda seguridad la iglesia en Éfeso, cuando leyó esto, yo no creo que ellos se pusieron a decir, bueno, el apóstol Pablo, ¿de qué nos viene a hablar si no sabe de qué está hablando? Y por eso creo que la última parte del pasaje que vamos a leer hoy, el apóstol Pablo dice, esto que les estoy hablando yo es todo un misterio, pero lo estoy mencionando como un ejemplo de lo que en realidad es la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, opino, no necesariamente el que se para aquí enfrente debería de tener toda la experiencia respecto al tema que está hablando, si es el Evangelio, si es la palabra de Dios, como fue el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe esta carta aún no teniendo una esposa y no teniendo hijos, y habla acerca de la dinámica que tiene que haber en el matrimonio, porque creo que es la palabra de Dios y con autoridad la está explicando él. Entonces, con esa apertura yo les animaría a ustedes que escuchen lo que vamos a ver hoy y lo que sigue en las siguientes semanas, obviamente. Entonces, por favor, leamos Efesios capítulo 5, del versículo 21 al 33. Son varios versículos que me parece que es importante que los leamos y que tratemos de entender lo más que se pueda. Versículo 21. Estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Ok, bueno, trataré hoy en los minutos que tenemos de explicarles un poco de lo que me parece que el apóstol Pablo está tratando de decir, de explicar aquí en este pasaje. Y les quiero pedir, por favor, al final recuérdenme decirles algo sobre los gusanos o los agujeros de gusano. ¿Sí? Si se me está olvidando, ya estoy terminando, ¿me recuerdan? No de los gusanos agujerados, sino de los agujeros de gusano, ¿sale? Si se me está olvidando, me lo recuerdan al final. Ok, este pasaje, lo primerito es importante leer y recordar el contexto de lo que estamos leyendo ahora, ¿no? El contexto, si ustedes lo recuerdan, en ese mismo capítulo, que es el capítulo 5, el contexto, el apóstol Pablo está ahí hablando acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo. Si lo recuerdan, en el capítulo 4 regularmente lo leemos desde una perspectiva que parece que el apóstol Pablo está hablando acerca de los ministerios, y sí es verdad, él habla acerca de los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero el capítulo 4, que seguramente ustedes lo vieron ahí, habla de la dinámica que tendría que haber en la iglesia y habla acerca de cómo cultivar las relaciones en amor. Capítulo 4. Luego capítulo 5 entonces nos está llamando el apóstol Pablo de que nosotros como creyentes en Cristo necesitamos adoptar una manera diferente de pensar y por lo tanto una forma diferente de vivir que se debe ver reflejada en nuestra dinámica de relaciones cotidianas, incluidas por supuesto nuestras relaciones familiares. Ese es el contexto. En esto que el apóstol Pablo está hablando, no es una conferencia, no es un taller que el apóstol Pablo está dando acerca de las relaciones en el matrimonio. Simplemente está mencionando que esta es una sección importante para verla dentro del contexto grande de nuestra dinámica como creyentes en Cristo. Nuestra creencia en Cristo, lo que nosotros experimentamos del Evangelio de Cristo en nuestra vida, afecta absolutamente toda nuestra vida, todas nuestras relaciones, incluida pues la principal, nuestra relación en familia. ¿Sí vamos juntos? ¿Hasta acá? Ahora, ganemos un poco de tiempo y vámonos así directo. Lo estoy dividiendo en 3 partes. Por supuesto que nos daría para mucho más, pero por asunto del tiempo vamos así rápido 3 partes. Versículo 21, por favor acompáñenme, leemos otra vez. Versículo 21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Versículo 21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Hasta el día de hoy a mí me parece que los eruditos, los que se dedican a todo esto de la escritura, a la interpretación, creo que todavía no logran ponerse de acuerdo respecto a si el versículo 21 es parte de la sección anterior o versículo 21 es parte de la sección que estamos estudiando ahora. Entonces algunos dicen, no, es parte de lo que se vio con anterioridad y está explicando él de la importancia de cómo nos relacionamos, y entonces cierra diciendo, es importante que nos sometamos los unos a los otros. Otros dicen, no, es parte de esta sección, sométanse unos a otros, y ahora les explico de qué se trata todo este asunto en el matrimonio. Yo pienso que donde ustedes lo quieran poner, si en la sección anterior o en esta sección donde vamos ahora, es relativo, a lo mejor cobra más importancia si lo vemos en esta sección, pero en esencia me parece, si leemos el contexto amplio, creo que lo que el apóstol Pablo está aquí diciendo, leemos otra vez, dice, versículo 21,
sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Me parece que en esencia, otra vez, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que en alguna circunstancia todos, absolutamente todos, estamos bajo sometimiento. Creo que el apóstol Pablo no está diciendo que el sometimiento tenga que ser recíproco. Es importante esto, ¿eh? Creo que el apóstol Pablo no está diciendo que siempre el sometimiento tiene que ser recíproco. Creo que lo que está diciendo es que en alguna circunstancia todos, absolutamente todos, tenemos que estar bajo sometimiento. O sea, dice el apóstol Pablo, sométanse unos a otros en el temor al Señor. O sea, en algún momento tú tienes que estar sometido a alguien, pero no significa que los que están sometidos a ti, tú tendrás que estar sometidos a ellos. ¿Por qué les explico esto? Porque en la siguiente sección que no vamos a estudiar hoy, pero que es para la siguiente semana, el apóstol Pablo dice que los hijos tienen que obedecer a los padres. Y si lo que Pablo está aquí diciendo es que el sometimiento es mutuo, entonces los padres tienen que obedecer a los hijos. No, entonces el apóstol Pablo no está diciendo que siempre nos tenemos que someter los unos a los otros. Está diciendo que en algún momento, en alguna circunstancia, todos, absolutamente todos, tenemos que estar bajo sometimiento. Y entonces enseguida habla acerca de los esposos. Ahora, aquí nada más como para tratar de ilustrarles de una manera práctica este asunto, creo que es muy, muy importante y vale la pena decirlo aquí, antes de que los adultos nos tengamos que ir a otro salón y los niños se queden aquí, ¿no? Digo, cada vez que yo regreso, yo digo, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, sabíamos que esto pasaría, es como el efecto post-pandemia, ¿verdad? Sabíamos que esto, algo así como los gremlins, ¿no? Les echas agua y se multiplican. Ok. Ahora, lo digo en serio, me parece que aplica muy bien para ustedes aquí como iglesia. Opino que una de las primeras cosas que necesitamos enseñarles a nuestros hijos es esto, la importancia de entender y reconocer que alguien siempre está en autoridad. Les animo, esto creo que nos puede servir como para lo que sigue. Esto es, tú les explicas a tus hijos que en la casa el papá y la mamá son la autoridad. Pero ¿qué pasa cuando no está papá y mamá? Si no les explicas que a donde quiera que ellos vayan hay alguien que está en autoridad, entonces les cuesta trabajo obedecer porque no está su papá y su mamá. Y si la maestra les quiere decir lo que tienen que hacer, se vuelven rebeldes y no quieren obedecer porque no es su papá ni su mamá. Entonces les explicamos, en la escuela, aunque ya no esté papá y mamá, la maestra en el salón, ella es la autoridad y la tienes que obedecer. Y le explicas, pero sobre la maestra hay alguien más que está en autoridad. ¿Quién crees que sea? Y a lo mejor no alcanzan a entender, pero después les explicas. Hay una persona que se llama directora o director. Esa persona es autoridad sobre tu maestra. Entonces tú tienes que obedecer a tu maestra, pero si la maestra te pide hacer algo que no está bien, tú debes saber que hay alguien que está sobre ella y tú podrías ir a hablar con el director y decirle, la maestra nos golpeó, nos gritó o quiso hacer algo. ¿Sí les comunico la idea? Y cuando andas en la calle, necesitas saber que también estás bajo autoridad. ¿Quién es la autoridad en la calle? Y los niños dicen, nadie. No, claro que sí. O sea, tú no puedes tirar basura, no puedes tomar algo que no sea tuyo, no puedes tocar a una puerta, porque hay una autoridad. Cuando andas en la calle estás bajo la autoridad del gobierno municipal. Y la policía es autoridad. Así que si un policía te detiene, tú debes obedecerlo porque es autoridad. Pero debes saber que sobre la policía hay otra persona que tiene más autoridad, que es el presidente municipal. ¿Les comunico la idea? Tus hijos van a un centro comercial y les explicas, aquí hay alguien que está en autoridad. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad en una plaza? Rápido hay que entender y descubrir quién es la autoridad, porque en caso de un accidente, en caso de un peligro, tú tienes que saber a quién tienes que recurrir. ¿Sí les comunico la idea?
Ese es nuestro gran problema, andar por la vida sin entender quién es la autoridad. Y de repente hay limbos, hay zonas grises en nuestra vida donde dices, aquí no hay nada, pues yo puedo hacer lo que quiera. Nos acaba de suceder ahorita. Yo les digo, ¿quién está una autoridad en la plaza? Dices, pero no podrías tirar basura allí, ¿verdad? O no podrías acampar allí. O sea, no puedes entrar a una tienda y tomar lo que está allí. Entonces vas con tu hijo a una plaza, a una tienda y ves, en un Walmart, ves algo que está tirado allí, le explicas, ¿verdad? O sea, no te puedes llevar esto de aquí. ¿Qué tendrías que hacer? En esta tienda hay una autoridad. En este pasillo es la señorita que trae el chaleco anaranjado. Pero sobre ella hay otra persona que se llama gerente. Si tú tienes algún conflicto aquí o hay un accidente, tendrías que pedir hablar con el gerente. Eso es importantísimo. Creo entonces que el apóstol Pablo está aquí diciendo, sométanse unos a otros en el temor al Señor. Es importante saber que tú, en algún momento, en alguna circunstancia, necesariamente estás bajo autoridad. Ahora, les digo esto otro. Esto tiene que ver con lo que comentó Sergio ahora, ¿no? Trabajamos nosotros como iglesias sometiéndonos unos a otros y sabemos la importancia de estar bajo autoridad. Ustedes necesitan saber aquí que sus líderes están bajo autoridad de otros líderes. Yo les animo a la gente cuando se mueve de iglesia, yo siempre les digo, me dicen, ¿qué iglesia me recomiendas? Híjole, pues no sé si te puedo recomendar alguna que no conozca, pero una de las cosas importantísimas sería que te asegures que los líderes de esa iglesia donde te vas a mover están bajo autoridad. Asegúrate, pero si te dicen, no, nosotros aquí, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, yo digo, también el Señor es mi pastor, pero ha puesto gente para que estemos bajo autoridad. Bueno, enseguida entonces lo que el apóstol Pablo está aquí diciendo, tu esposa necesita saber y estar segura de que tu esposo está bajo la autoridad de alguien. Y si él te dice, no, a mí nadie me dice lo que tenga que hacer, yo te digo que van por mal camino. Esto es importantísimo, donde quiera que lo veamos. Ahora sigamos, por favor. Estamos esta primera parte. La segunda, creo que lo que el apóstol Pablo está aquí diciendo, entonces, de hecho, otra versión lo traduce así: sométanse unos a otros en el temor al Señor. Me parece que es la Nueva Versión Internacional la que lo traduce así, o Nueva Traducción Viviente. Para las esposas o para los esposos, esto significa, o sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo, estoy hablando de la importancia de someternos unos a otros, ahora lo llevamos al matrimonio. ¿Qué significa este asunto del sometimiento en el matrimonio? Y Pablo lo resume así: el sometimiento en el matrimonio implica que de maneras significativas el esposo ame a su esposa y la esposa respete a su esposo. ¿Estamos? El apóstol Pablo, la carta a los Efesios, está diciendo que es importante que nos sometamos los unos a los otros. Pablo, ¿qué significa eso en el matrimonio? En pocas palabras, en el matrimonio el sometimiento significa que el esposo ame a su esposa de formas significativas y que la esposa respete a su esposo de formas significativas. Se resume en dos palabras: amor y respeto. Ahora, me adelanto yo para lo que ustedes están preguntando, con toda seguridad. ¿Significa que la esposa se tiene que someter al marido? Yo diría sí. Yo leo en el contexto aquí que sí. Ahora, me adelanto también a contestarles la otra pregunta. Pero si tú conocieras a mi esposo. Ahora, por favor, les quiero animar a que lo lean con una perspectiva teológica, bíblica y como es. Sí dice el pasaje, por más que ustedes le quieran dar vueltas, sí dice el pasaje que las esposas se sometan a su marido. Incluso el pasaje dice que el marido es cabeza de la mujer. El gran problema que creo que tenemos son dos grandes problemas, ¿no? El gran problema que tenemos es nuestra naturaleza pecaminosa que se resiste a someterse, no solamente a los maridos, en general. En general, nos cuesta trabajo. ¿A cuántos les fascina que le digan lo que tiene que hacer?
¿A cuántos les encanta pagar impuestos? Respetar leyes. Por favor, no toque pintura fresca. Ay, sí, está fresca. No pise el césped. No cruce la línea. 60 kilómetros máxima velocidad. Ay, pero ¿por qué? No sé. Curva peligrosa. Extreme precauciones. No se estacione aquí. Sí les comunico, no tiene nada que ver con el asunto del matrimonio, tiene que ver con nuestro corazón. Ese es el primer gran problema. El segundo gran problema que tenemos, opino, son los malos ejemplos y el abuso. Por supuestísimo que sí. A ver, escúchenme esto por favor, para que tengan una idea de lo que les trato de comunicar. Una chica, hija de un padre alcohólico, que se dio cuenta cómo su papá abusaba de su mamá física, verbal y psicológicamente, y experimentó en su casa también el abuso hacia ella y hacia sus hermanos, no abuso sexual, pero abuso físico de parte de su papá, porque cuando tomaba se alcoholizaba y perdía el control y a todo mundo lo maltrataba. La mamá le dice a ella, que es la mayor: enciérrense ahí en el cuarto por favor y no salgas, no abras la puerta, no importa lo que tú escuches. La lógica nos diría que cuando ella se case, ¿con quién se va a casar? Díganme, por favor. ¿Con alguien alcohólico o con alguien no alcohólico? Regularmente dirías, no, lo último que ella quiere es casarse con un alcohólico. Y les digo que las estadísticas dicen que regularmente la hija de un alcohólico se casa con un alcohólico. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta es, porque ella ya sabe cómo se controla a un alcohólico. Ella no sabe cómo se controla a alguien que no sea alcohólico, pero a un alcohólico sí. O sea, yo ya sé que se va a poner mal, que se va a poner agresivo, que a lo mejor nos golpea, pero mañana ya va a estar bien y yo ya sé cómo hacerle para tranquilizarlo. Y lo más seguro es que su contexto sea de gente parecida a su papá. ¿Sí estamos? Porque está en nuestro corazón el asunto de esta lucha y esta necesidad de tener a alguien alguien sobre nosotros en autoridad, pero tenemos una naturaleza pecaminosa y tenemos además malos ejemplos. Ahora, entonces, sí creo que el apóstol Pablo está hablando aquí acerca de la importancia de las mujeres sometiéndose a sus maridos. ¿Y los maridos entonces sometiéndose a sus mujeres? ¿Sí? No, dice, los maridos amando a sus mujeres, pero todos tenemos que estar bajo sometimiento, entonces los maridos tienen que someterse a Cristo. Ese es el gran tema. ¿Sí vamos? Ahora, fíjense interesantemente que secularmente, si lo quisieran ver así, secularmente o naturalmente, me parece, más que secularmente, naturalmente, hay estudios, hay estadísticas, hay encuestas en todas partes del mundo, no solamente en nuestro contexto latino, donde está comprobado en las diferentes culturas y en las diferentes épocas, está súper comprobadísimo que la necesidad primordial de los esposos o de los hombres es sentirse o saberse respetados. Y la necesidad primordial de las mujeres es sentirse o saberse amadas. Ahora, el apóstol Pablo no lo está poniendo así como de casualidad. Para las mujeres eso significa, a ver, déjenme ver qué significa. Que amen a sus maridos. Para los esposos eso significa que respeten a sus esposas. No sé, se me acaba de ocurrir. No. Yo creo que cuando el apóstol Pablo está aquí hablando, por supuesto está inspirado por Dios, pero claro, el apóstol Pablo sabía el contexto de las Escrituras y sabía, me parece, guiado por Dios, que esa en esencia es
la necesidad primordial que tenemos cada uno dependiendo de nuestro género. La pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo no dice y que las esposas amen a sus maridos? Porque en esencia, por naturaleza me parece que las mujeres aman por naturaleza. No es algo que les cueste trabajo. Aman por naturaleza. Pero por naturaleza nos respetan. Al revés volteado. Los hombres, en esencia me parece que por naturaleza respetamos. Si no, vean cómo nos relacionamos hombres con hombres, o la dinámica es diferente, pero nos cuesta porque por naturaleza no amamos. Ese es nuestro gran reto. Ahora, a lo mejor ustedes están diciendo, no estás hablando de mí, no estoy hablando de ti, estoy hablando de que de manera general, hablando de los géneros, creyentes o no creyentes, esa es nuestra gran lucha. Por eso creo que el apóstol Pablo aquí está escribiendo, les digo, para las esposas eso significa, tendrás que esforzarte en respetar a tu marido. Para los esposos eso significa, tendrás que esforzarte en amar a tu esposa, porque de manera natural no lo tenemos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. De esto se trata el Evangelio. Ese es el contexto de lo que leemos. El apóstol Pablo está diciendo, nosotros que ya somos creyentes en Cristo, recuerden el contexto, capítulo 4, dice, dejen de vivir esa vana manera de vivir que ustedes tenían antes. Necesitan adoptar una forma de vivir diferente basada en el Evangelio. Y el Evangelio dice que nos procuramos pues los unos a los otros, que consideramos a los otros como superiores a nosotros. ¿Sí les estoy comunicando más o menos la idea? Ese es nuestro gran reto, mujeres, nuestro gran reto, hombres. Si en algún momento tienen oportunidad, consíganse un libro que se llama así, Amor y Respeto. Es un doctor que lo escribió cristiano, Emerson se llama. Es toda una estructura respecto a este asunto del amor y respeto y todo un sistema que él ya desarrolló. De hecho, él era pastor y después dice que cuando descubrió estos grandes temas, renunció al pastorado y ahora se dedica a dar conferencias y todo esto sobre el amor y el respeto. Entonces, amor y respeto son las necesidades primordiales para cada uno de nosotros. Permítame, esto es importante. Tendríamos que hacer como un poquito de un paso hacia atrás. ¿Por qué creo que el apóstol Pablo está diciendo que estos son los dos grandes temas? ¿Por qué son los dos grandes temas y por qué son los dos grandes retos? Y esto definitivamente tendríamos que remitirnos a Génesis. ¿Tienes oportunidad de poner el pasaje de Génesis allí? ¿Lo buscamos? Si por favor me ayudas y buscamos Génesis capítulo 3. A ver. Bueno, antes de que vayamos a Génesis 3, miren, nos regresamos un poquito y leemos el versículo 22. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y luego leemos el versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Versículo 33. Está cerrando Pablo la sección y cierra haciendo un resumen de lo que acaba de decir. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. O sea, el resumen, dice el apóstol Pablo, de lo que les estoy diciendo, se trata de esto: amor y respeto. Y no busquemos lo de Génesis, yo se los recuerdo. ¿Recuerdan ustedes? Leemos allí en la Escritura, en el libro de Génesis, el hombre y la mujer pecaron. Como resultado del pecado viene la maldición. Hay una maldición para la serpiente, hay una maldición, un castigo para la mujer y también para el hombre, ¿lo recuerdan? A la mujer en particular le dice, como resultado de esto, al momento de tener a tus bebés tendrás dolor, esto te causará pues un conflicto. Pero también termina el versículo allí diciéndoles,
a las mujeres o a la mujer en particular, le dice que su voluntad estará sujeta a su marido, en pocas palabras. Y se los digo yo así: tu voluntad estará sujeta a tu marido y tu marido tendrá la tendencia de abusar de ti. ¿Sí estamos? En nuestro español así cotidiano. O sea, no vas a poder hacer lo que tú quieras porque tu voluntad estará sujeta a tu esposo, pero ¿qué crees? El gran problema que tenemos es que tu esposo tendrá la tendencia de ser autoritativo, de abusar. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Pero por qué? Por causa del pecado. Entonces, nos venimos otra vez aquí a Efesios. Por eso estos son los dos grandes temas del apóstol Pablo, diciendo: les digo, esposas, su gran tema su gran reto es que ustedes respeten a sus maridos. Sé que esto les cuesta trabajo porque ese es el gran problema que tenemos. Siempre que tengas la oportunidad, escúchenme, creo que es lo que Pablo está diciendo, siempre que tengas la oportunidad vas a querer como imponerte y decirle a él lo que tiene que hacer. Y eso a los maridos nos fascina, que nos digan lo que tenemos que hacer. Y te digo una cosa, él siempre que tenga la oportunidad va a querer imponerse sobre ti. Y eso a las mujeres les encanta que las tengan así abajo, ¿no? Ok, ahora, escúchenme. Me gusta volver a leer este pasaje y que lo podamos comentar porque me parece que es fundamental para el asunto de nuestros matrimonios, pero en general para la vida en sociedad y para la vida en la iglesia. Me parece que es así. Dice entonces: tendremos que esforzarnos en esto. No se dará de manera natural, pero acuérdense, ¿a quién se lo está diciendo el apóstol Pablo? Se lo está diciendo a un grupo de creyentes en Cristo que están experimentando una nueva vida, una nueva naturaleza, y que por supuesto, con la ayuda de Dios, el Evangelio y el Espíritu Santo, tendrán la capacidad de poder hacerlo. De manera natural no, porque no está en nuestra naturaleza. De manera sobrenatural sí, porque eso es como resultado del Evangelio obrando en nuestra vida. Ahora, por favor, hago un paréntesis aquí y les quiero preguntar: ¿estarán ustedes de acuerdo conmigo? Si no están de acuerdo, está bien. Que el gran problema que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestras iglesias, tiene que ver con este asunto del amor y del respeto. Permítanme decírselos. De repente yo veo que el gran conflicto, uno de los grandes conflictos que tenemos en la iglesia, es este asunto de la falta de respeto y de sometimiento. Por eso a la gente se le hace como muy fácil decir: o sea, ¿tú quién eres y tú por qué me vas a tener que decir lo que tengo que hacer? Pues porque es importante esta dinámica de someternos los unos a los otros. En la familia. Entonces, lo que digo, el gran problema del asunto, opino, de los divorcios y de toda esta dinámica es esta falta de amor y de respeto que la Escritura nos está enseñando. La gran falta de buenos ejemplos de amor comprometido, como creo que la Escritura nos enseña, ¿no? Ahora, entonces, sí, claro que el apóstol está diciendo: las mujeres se someten a sus maridos, y claro que a los maridos les está diciendo que nosotros tenemos que esforzarnos para hacer lo que Cristo hace con la iglesia. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? Dice: se entregó por ella. No solamente como que se entregó por ella, fíjense, porque eso sería muy padre, ¿no? Yo ya me entregué por ella y a ver cómo le hace, ¿no? Aquí está lo que necesitas para este mes y ya no me estés pidiendo nada más, ¿no? No, dice que Cristo se entregó por la iglesia, pero aparte de que se entregó por ella, que fue en el pasado, en el presente sigue estando activo en y por la iglesia. Y dice que trabaja en la iglesia para presentársela a sí mismo. Mi esposa y yo estuvimos platicando hace unos días respecto a eso. Algunos ejemplos que tenemos de algunas parejas que conocemos que tiene que ver con esto, ¿no? Él invierte en ella para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Algo así
Como que el esposo le da a la esposa dinerito para que se opere y que regrese transformada, ¿no? Pero no la quiere para que ande en la calle luciendo, ¿no? Para presentársela a sí mismo. Como si el esposo le compra un vestido espectacular a su esposa para que ella se lo ponga y luzca para él. Esa es la idea, en lo que el apóstol Pablo está aquí diciendo. Y está trabajando en ella, dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. ¿Sí estamos? Ok, entonces parte del trabajo del esposo, lo que creo que dice la escritura aquí es, los esposos tenemos que procurar a nuestras esposas, cuidar a nuestras esposas, promover a nuestras esposas, y me gusta usar esta palabra así deliberadamente, promover a nuestras esposas. Un día hablé acerca de esto y alguien al final se acercó. O sea, lo que tú dices es que yo ande promoviendo a mi esposa, a ver quién se la lleva. No me refiero a eso. Promover es cómo te ayudo para que de aquí de donde estás tú puedas ir un poco más adelante. No sé si me explico. Que a lo mejor puedas seguir estudiando, que a lo mejor te involucres en lo que a ti te guste, que aprendas algo que no sabes hacer y cómo yo puedo contribuir a eso. No solamente lo que tenga que ver con el asunto de la santidad en general, y por supuesto que tiene que ver también con este asunto de la santidad. Ahora, lo interesante está aquí. Yo sé que para las esposas dirán, es que será muy fácil respetar a alguien que me ama, ¿sí o no? Y será muy fácil amar a alguien que me respeta. Y este es un círculo ahí, ¿no? Entonces, cuando tú me ames, yo te respeto. Y él dice, cuando tú me respetes, yo te amo. Y el Evangelio dice, tendrías que amar aunque no te respeten y tendrías que respetar aunque no te amen. De eso se trata el Evangelio. Ese es Cristo, ¿no? ¿Se imaginan ustedes a Cristo diciendo, voy a obedecer las leyes terrenales cuando ellos me amen? Claro que no, y él vino y obedeció y cumplió la ley. Ahora, por favor, para que vayamos aquí al último punto, antes de que vayamos aquí al último punto, les quiero mencionar. Fíjense, dice la Escritura, entonces, que Cristo está trabajando en la iglesia para quitarle las manchas y las arrugas, ¿sí? Todos nosotros somos la iglesia. ¿Pueden ustedes ubicar de qué manera Cristo está trabajando en ti para quitarte las manchas y las arrugas? Y por supuesto que no se refiere a algo físico, ¿no? Estamos hablando del proceso de santificación. Todos somos la iglesia y estamos en ese proceso de santificación. ¿Puedes tú ubicar de qué forma práctica Cristo está trabajando en ti para quitarte las manchas y las arrugas? ¿Lo ubican? ¿Lo tienen aquí? Más o menos, todos puedes pensar de qué manera Cristo está trabajando en mí. Y por supuesto, por favor, no me vayan a decir, en las noches Él viene y me lava y me... No, o sea... ¿De qué forma práctica Cristo está obrando en ti para quitarte las manchas y las arrugas? Y les tengo una buena y una mala, pero es la misma. Para los esposos, yo les digo, la manera más práctica en que Cristo está trabajando en ti para quitarte las manchas y las arrugas, duermes con ella, es tu esposa. Para las esposas, yo les digo, la manera más práctica en que Cristo está trabajando en ti para hacerte crecer en santidad, duermes con Él, es tu esposo. ¿Les comunico la idea? Estoy hablando en serio. Me parece que Cristo, Dios, ha encontrado que una manera práctica para nosotros de hacernos crecer es la pareja que escogimos. Él la está usando para hacernos crecer en santidad. Es nuestro gran reto. Y los esposos dicen, híjole, si mi esposa fuera como mi secretaria, así nada más que tu secretaria es tu secretaria, le pagan por hacerte cara bonita, ¿no? Híjole, es que si tú fueras como mi papá o como el vecino, que yo veo cómo trata a su esposa, pues sí, nada más que si tú fueras la esposa del vecino, dirías que ella quisiera que yo fuera como su marido, ¿no? Esa es la gran dinámica. Cristo está trabajando en nosotros y para los casados implica que de primera mano la persona con la que duermes es la que el Señor está usando para hacerte crecer en santidad. Ahora, fíjense, esto es súper interesante. El apóstol Pablo dice, las casadas estén sujetas, ¿se acuerdan qué dice ahí? A su marido, dice a sus propios maridos. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que a sus propios maridos? O sea, creo que lo que el apóstol Pablo está diciendo es,
necesitas entender que cuando te casaste entraste a otra dinámica y no se trata como de que tu papá y tu mamá opinan sobre tu esposo o le haces más caso a tu jefe o a tu socio que a tu marido. Aquí la Escritura dice a su propio marido, o sea, no se ande usted sujetando a alguien que no sea su marido. Pero es que el pastor nos dijo, pues mucho gusto, pero la Escritura dice que las esposas se sujeten a sus propios maridos. La palabra propio, originalmente en el griego, es la palabra hidios. De esa palabra hidios viene otras palabras que conocemos, por ejemplo, idioma, idiosincrasia, que quiere decir, hidios originalmente significa propio, otra forma sería a sí mismo, pero a ver si saben, esa palabra hidios, ¿como a qué le suena en español? Después del griego pasó al latín, y del latín viene la palabra que conocemos hoy como idiota. O sea, las casadas estén sujetas a sus maridos idiotas como al Señor. Escúchenme, amigos, tu esposo podría ser un idiota, porque a lo mejor no todas las cosas se las hace bien. Tu esposa podría ser no muy entendida, pero la Escritura dice que aún así te tendrías que someter y que aún así la tienes que amar. Eso dice la Escritura. ¿Sí estamos? Y tenemos que pedirle al Señor. Ahora, por favor, les aclaro algo. Me han preguntado alguna vez, ¿no? Oye, pero eso significa que si las cosas van mal y se están descomponiendo, aún tendríamos que seguir allí y mantenernos y jamás, nunca nos vamos a divorciar. Yo no estoy diciendo eso, porque también la Escritura dice que a paz nos ha llamado el Señor. Y a veces, opino, se peca más estando en una relación tormentosa, pecaminosa, que dando un paso para una separación. ¿Sí estamos? Pero aquí la Escritura está diciendo que en una situación normal tendrías que acordarte que estás casada con un pecador y que estás casado con una pecadora. De repente medio se compone, pero los efectos de su naturaleza pecaminosa siguen todavía presentes. Lo último, veamos por favor entonces. El versículo 21, que ya lo habíamos visto antes, para los creyentes, todo sometimiento deberá sustentarse por una razón cristológica. Esto es, a tu jefe, ¿por qué tú tendrías que someterte a tu jefe cuando el cuate es un pecador? Y sabes que está engañando a su esposa. O sea, ¿tú por qué tendrías que someterte a alguien así? Por una razón relacionada con Cristo. No está Cristo detrás de tu jefe. Cristo no es tu jefe en ese caso. Pero Pablo nos enseña que aún a la gente que no honra a Dios, por una razón de sustento cristológico, tendríamos que someternos a ellos. ¿Se acuerdan en una ocasión que al apóstol Pablo lo están juzgando y de repente el apóstol Pablo, como era, le dice, el que lo está juzgando le dice, denle unas cachetadas al apóstol, y golpean a Pablo, y Pablo se enoja y dice, así te va a pasar a ti también, sepulcro branqueado, hijo de... No dijo es el apóstol Pablo, pero lo pensó. Y le dicen, Pablo, ¿sí sabías que él es sacerdote? Y Pablo dice, perdóname, pero discúlpame, yo no sabía que tú eras sacerdote, porque la ley dice que no debemos de hacer eso. O sea, sí es cierto, eres un sepulcro banqueado, pero te tengo que respetar. Tiene que ver con un asunto de sometimiento. Y la razón por la que te respeto, pues no es necesariamente porque te lo merezcas, sino porque yo soy creyente en Cristo. Y hay un fundamento para todo lo que hacemos. El presidente de la República, el presidente municipal, el presidente de los colonos, tu esposo, tu esposa, todos estamos bajo sometimiento. Y claro, aquí la pregunta sería, en todo, siempre y cuando no implique una situación pecaminosa, ¿no?
el esposo le dice a la esposa, por favor súbete a ese poste y agarra los cables de luz. Ay, me tengo que someter en todo. Claro que no. Vamos a hacer una banda para robar. Pues claro que no. Son situaciones abiertamente pecaminosas y no lo haremos. Ok, ¿les parece si oramos? ¿Mandé? ¿Lo del gusano? Sí, ok. ¿Han oído acerca de los agujeros de gusano? ¿Qué es un agujero de gusano? ¿Podrían en pocas palabras decir el que dijo que sí? Bueno, les digo, escúchenme esto. Agujero de gusano se supone que es una teoría de la física que dice que puede ser posible hallar una especie como de atajo en el espacio y en el tiempo. Un agujero de gusano, así le llaman a una teoría. Acuérdense, una teoría no quiere decir que sea verdad, que puede haber la posibilidad de que haya una especie de atajo en el espacio y en el tiempo. O sea, que puedes ir para adelante en el tiempo y que puedes ir para atrás. Y yo sé que ustedes están pensando igual que yo, así como, ¿eso cómo puede ser? Es una teoría. Y luego esa teoría nos lleva a lo que se conoce como los agujeros negros, que básicamente dice que algo puede ser tan densamente pesado, con tanta gravedad, que cualquier cosa que pase cerca pues la puede absorber. Y yo sé que están pensando, ¿y eso qué tiene que ver? Y no me acuerdo, pero lo escribí aquí. Estaba viendo el otro día un documental respecto a esto y dice, la manera más fácil de entender los agujeros negros es que, imagínate que aquí tengo yo una esfera. Para que tú puedas entender este asunto de los agujeros negros es que dentro de esta esfera hay algo que es más grande que la esfera. Y eso es imposible. Entonces, yo tengo aquí en mi mano una esfera. Para entender los agujeros negros sería tratar de entender que dentro de esta esfera hay algo que es más grande que la esfera. Cuando entiendas eso, eso es un agujero negro que dice, te puedes meter a la esfera y te vas a dar cuenta que dentro hay algo más grande que esto pequeño. Y ellos dicen, la lógica aquí, en este plano terrenal, nos dice que esto es imposible. No hay nada que sea más grande que pueda estar contenido en un objeto más pequeño. La lógica nos dice que es al revés. Pero para los creyentes en Cristo esto sí es posible. Déjenme decirles, yo tengo que amar a mi esposa porque dentro de mí hay alguien más grande que yo, que me capacita para hacer lo que yo no soy capaz de hacer por mí mismo. Si tú eres mujer creyente en Cristo, yo te digo, dentro de ti hay alguien que es más grande que tú, que te capacita para poder respetar a quien de manera natural tú no lo podrías hacer. Todos somos como agujeros negros, como agujeros de gusano espirituales, porque dentro de nosotros está el Evangelio que nos está transformando y está Cristo y el Espíritu Santo que nos capacita para vivir la vida cristiana que de otra manera es imposible de vivir. Señor, te quiero dar